gusto por Sí, el aeroso. gracias, Claudita. Gracias, Claudita. Entonces, la tocentesis se conoce como un procedimiento en el cual se realiza la extracción del líquido articular, ya sea de cualquier cavidad articular. Acá tenemos una imagen, esta es la rodilla, entonces vemos la articulación de la rodilla, y bueno, el procedimiento en sí es el ingreso de la aguja en la zona articular, que tiene que pasar la membrana sinovial, ¿no? Y de esta manera poder obtener ese líquido. Nosotros sabemos que la cavidad articular está compuesta por varias estructuras y dentro de ella está el líquido sinovial, ¿no? En realidad nos interesa saber que en la cavidad articular tenemos cartílago articular y hialino, más cápsula fibrosa, este es el cartílago articular y hialino, más la cápsula fibrosa, ¿no? Es la zona más fibrosa, y está revestido por un tejido especializado que es la sinovia, que tiene que ver con los sinoviocitos tipo A y tipo B. Es un tejido laxo y muy vascularizado la sinovia, entonces es por eso que todos los procesos inflamatorios ocurren en la sinovia, porque es una zona más vascularizada. Luego tenemos dentro de la cavidad articular el líquido sinovial, que es un dializado de plasma. Como todos sabemos, todos los líquidos que existen en tu organismo son dializados de plasma, el líquido pleural, el líquido pericárdico, y en este caso el líquido sinovial también es un dializado del plasma, y además tiene ácido hialurónico producido por las células de los sinoviocitos tipo B. La función del líquido sinovial es lubricar y nutrir la articulación. Quiere decir que normalmente sí debemos tener líquido sinovial y no habría problema. Disminuye al máximo la fricción entre los dos durante el movimiento o en la posición de sustentación del peso corporal. Hablando de articulaciones grandes como la rodilla, la cadera, por ejemplo. Entonces, el líquido sinovial normal es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Más otros componentes formados por los sinoviocitos tipo B, tipo el ácido hialurónico, más algunas proteínas de alto peso molecular que están en pequeñas cantidades. Para hacerlo lo llamó sinovia, porque es como el huevo, es como la clara del huevo, la consistencia debería ser parecida, transparente, pegajoso, ¿no? Porque el hecho de estar pegajoso va a depender del ácido hialurónico y de los contenidos celulares, ¿no? Entonces, un líquido sinovial normal tiene una turgencia y una viscosidad establecida. Esa viscosidad se va a perder si en caso se va a producir un componente inflamatorio marcado, como por ejemplo en las infecciones, ¿no? En las antisépticas, la viscosidad del plasma está casi nula. El líquido sinovial normal, que es parecido a la clara de huevo, es de 0.1 a 3.5 mililitros su volumen normal, digamos así. El color es claro, ¿no? Y la viscosidad va a ser mayor a la del agua por el ácido hialurónico que contiene, ¿no? De alto peso molecular, y otros componentes proteicos como la acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Entonces, este producto hace que obviamente el líquido sinovial no sea pues agua pura, es una sustancia bastante viscosa. Al momento de hacer la ortocentesis, nosotros podemos disponer líquido sinovial en varios tubos. Hay los 3 estériles, obviamente, pero interesante es que podemos colocar heparina en uno de los tubos, ya que va a evitar la coagulación espontánea, ¿no? Y eso nos va a poder hacer más fidedigno el recuento celular, ¿no? Porque ya no va a estar hemolizado. También debe haber otro tubo para estudios bioquímicos y otros tubos para el gran cultivo. ¿En qué casos uno no puede hacer ortocentesis? ¿En qué pacientes no se puede hacer ortocentesis? Es decir, la estrategia sinovial. En pacientes, por ejemplo, con enfermedades de la coagulación, porque podemos producir un hematoma en la zona cercana a la articulación, o provocar sangre o líquido sinovial sanguinolento, artrosis. Aquellos que están usando terapia anticoagulante se tiene que decir con anterioridad que para que suspendan. Y los que tienen lesión celulítica o lesiones infecciosas dérmicas en la zona cercana
a la zona donde se va a inyectar. No podemos trasladar bacterias de la zona externa a la interna, ¿no? Muy frecuente puede ser, si no hay una buena limpieza en la zona articular, el traslado de infección desde la piel hasta la articulación. Entonces, si no tenía infección al momento de hacer la endocentesis, lo va a tener después, si no tenemos un buen cuidado y una buena limpieza. En el examen líquido sinovial tenemos que ver la cantidad, cuánto hay, el color, la claridad, la viscosidad, que es lo que hemos comentado, la coagulación espontánea y el coágulo de mucina. Ahora lo vamos a conversar más tarde. El objetivo, tenemos que dividir el líquido en grupos, como les comento, que son en tubos, ¿no? De acuerdo a la patología vamos a deducir el manejo. Tenemos que en la parte bioquímica, la evaluación debe involucrar la glucosa en el líquido, las proteínas en el líquido, algunas veces enzimas o lípidos. En la citología, el recuento celular diferencial y el tipo de células predominantes. Gran tipo en la bacteriología. Y en los cristales, hoy ya he tenido su práctica de gota, para ver, por ejemplo, en el caso de gota, un monobrato sódico sería bueno. El serológico, complemento, factor reumatoide, eso es lo otro, ¿no? El no necesario, ese sería componente serológico. Entonces, nosotros vemos diferentes tipos de líquido sinovial. El más importante, digamos, el que es más, el que vemos con mayor, nos asustamos más al verlo, es el purulento, ¿no? Cuando hay una extracción de líquido sinovial purulento porque tenemos una artritis séptica. Luego, inflamatorio, no inflamatorio o normal, ¿no? En todo caso podemos tener que mientras la inflamación sea mayor, el componente de viscosidad líquido va a ser menor. Un componente con viscosidad alta, que es lo normal dentro del proceso inflamatorio, del proceso normal del líquido, se va a ver en pacientes con, por ejemplo, normales, un líquido sinovial normal. En procesos no inflamatorios en sí, por ejemplo, una artrosis discreta, una contusión discreta, y muy inflamatorio con una viscosidad baja. La claridad van a ser transparentes, pero todo se va volviendo más opaco cuando la situación es peor, por ejemplo, en el hemorrágico es hemorrágico. Los leucocitos, el recuento celular va a ir en incremento de acuerdo, por ejemplo, en la sepsis de mayor de 50.000. Y el recuento de polimorfos nucleares, que está más predominando en la parte de artritis séptica. Vemos que en la séptica, por ejemplo, tenemos moderado más del 50% y severo más del 90%. Tenemos aquí la glucosa, que normalmente no debería ser consumida, pero mientras el proceso sea inflamatorio, por ejemplo, no hay problema, pero más problemas tenemos en los sépticos, donde ya hay consumo de glucosa, ¿no? Menor de 75% comparado con el normal. Gran y cultivos son negativos, en la artritis séptica, por ejemplo, son positivos, ¿no? El polimorfo nuclear que ya hemos conversado. Entonces, tenemos el incoloro, amarillo claro también, que es un líquido, digamos, no tan comprometido. Tenemos el líquido hemorrágico, que es este, ¿no? Y tenemos líquidos, obviamente, ya cremosos, con mayor componente, digamos, inflamatorio en aquellos procesos infecciosos. Este es un líquido, por ejemplo, de artritis gotosa. Lo conversábamos en la mañana también, que un diagnóstico diferencial de la artritis séptica es la artritis gotosa, ¿no? Porque la artritis gotosa también puede dar gran componente celular con mayor de 50.000, ¿no? Inclusive hasta elevación de polimorfos nucleares y podemos confundirnos mucho. Obviamente el gran cultivo va a ser negativo. En el caso, por ejemplo, de artritis reumatoide podemos también encontrar algunos líquidos menos claros que, por ejemplo, en artrosis. La viscosidad, como lo hemos comentado, lo da el ácido hialurónico. Otras estructuras del cuerpo, como por ejemplo el pleural o pericárdico, no tienen tanto esta característica, pero de hecho que sí lo tiene el líquido sinovial por el ácido hialurónico. Si tenemos, por ejemplo, inflamación, estas van a formar enzimas lisosomales que van a degradar o despolimizar y van a disminuir la viscosidad, porque ya no va a haber ácido hialurónico, va a ser destruido.
Entonces, acá vemos, uno expulsa el líquido con la jeringa, va a quedar con un fino hilo, y en la evaluación de los dos dedos hay una gota que se separa, y más o menos son de 3 a 5 centímetros de largo entre un dedo y viscosidad muy alta, viscosidad disminuida. Es mejor mantener una viscosidad normal, pero cuando hay una viscosidad muy alta puede deberse a todos estos tipos de problemas, ¿no? Inclusive una infección por estafilococo coagulasa positivo, en ese caso, solo en ese caso, podemos ver una viscosidad alta. En la mayoría de las infecciones la viscosidad es muy baja. Cuando tenemos una sinovitis inflamatoria, hay que recordar, por ejemplo, en el caso del líquido sinovial inflamatorio, esta inflamación va a permitir el paso de proteínas de alto peso molecular al fluido, ¿no es cierto? Con lo que el fibrinógeno puede presentarse y la coagulación ocurrir espontáneamente. Recuerden que la membrana que está envolviendo la articulación, la membrana sinovial, tiene alta cantidad de sinocitos B, sinocitos A, pero además tiene gran cantidad de circulación, ¿no? De componente sanguíneo. Y ahí es donde va a aprovechar las proteínas a ingresar al líquido y al espacio articular. Por eso es importante que debemos usar anticoagulantes, porque este fibrinógeno va a hacer que se coagule rápidamente las estructuras dentro del líquido sinovial y no nos va a dejar evaluar con certeza el recuento celular. Nosotros ya no hacemos esto, pero es una prueba antigua de coágulo de bucina. Cuando hay un coágulo de bucina muy pobre, hay más inflamación. No tiene que ver con gotear el líquido en una solución de ácido diluido, de ácido acético, y determinar ahí la formación del coágulo. Si el coágulo es muy pobre, hace mucha inflamación. La glucosa en el líquido sinovial, ¿no? Tiene un nivel de interpretación, ¿no? Los niveles séricos comparados con el de la sangre, ¿no? Y no debería ser, debería ser dentro del rango que se puede aceptar para el líquido sinovial. Cuando hay menos, entonces estamos hablando de un componente infeccioso probablemente. Dice, la inflamación va a hacer que la glucosa del líquido sinovial sea menor que la glucosa del plasma, eso lo hemos visto. A mayor proceso inflamatorio, mayor disminución de la glucosa en el líquido sinovial. Si estamos iguales, la glucosa del líquido y la glucosa del plasma es un líquido inflamatorio dentro de lo normal. Es leve, si hay una diferencia de 10, más severo la diferencia son de 20 a 30. Cuando es agudo, por ejemplo, en el caso de séptica, puede ser hasta más de 50 de diferencia. ¿Cuándo aumenta la concentración de proteínas? Hemos comentado que cuando la sinovia se daña o se inflama más, la sinovia permite el paso de proteínas del torrente sanguíneo al líquido sinovial. Por eso, mientras más inflamada esté la sinovia, más proteínas dentro del líquido sinovial, y estos componentes son los que nos van a producir esa alteración. Artritis reumatoide, gota séptica y tuberculosa. Como vemos, las células van a sedimentar, ¿no? Vamos a ver entonces que tenemos que evaluar cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos rojos también, y eso nos va a ayudar mucho al recuento de las células. Cuando es un líquido sinovial normal, solamente nos pueden determinar cuántas células hay, no es necesario hacer la diferencial, pero cuando vemos inflamación ya tenemos que ver, el laboratorio nos va a determinar cuántos linfocitos, monocitos, eosinófilos o neutrófilos existen. Normalmente debería haber menos del 25% de neutrófilos y puede haber otras células en algunas otras enfermedades como las células LE en el lupus, los eosinófilos, las células de Reiter también, que son macrófagos con neutrófilos fagocitados, ¿no? En las células de artritis reumatoide vemos también neutrófilos con gránulos oscuros debido a la precipitación del factor reumatoide. Otra vez, el recuento de leucocitos y el porcentaje de polimorfos nucleares está bien claro en lo que es la artritis séptica, ¿no? Los cristales, además de lo que nosotros hemos comentado hoy en la mañana sobre su clase de gota que tuvieron,
Vemos que al hacer el análisis en fresco, con luz polarizada, se puede evaluar los cristales, ya sea extra o intercelulares. En el nosotros vemos en este caso los cristales de monobrato sódico y los cristales de CPPD. Hidroxiapatita, fosfato octacálcico y fosfato tricálcico son fosfatos básicos de calcio. Los cristales de colesterol van a ser como rombos, también puede haber cristales de colesterol, ¿no? Y van a ser encontrados también en procesos inflamatorios, por ejemplo, de artrosis también, ¿no? Hay otros artefactos, son cristales de corticoides, a veces cuando uno infiltra, el paciente no absorbe muy bien el corticoide, queda como cristales en la zona del líquido sinovial. Acá están dentro, es un macrófago y está sus cristales, pero también fuera de la célula también existe. Este es de monohidrato sódico, ¿no? El anterior también. Esto es a la microscopía electrónica con luz polarizada. Acá es mixto. Este es el cristal de ácido úrico y este es el cristal de pirofosfato cálcico, más grueso, más redondo. Los lípidos se comportan como si fueran imágenes mucho más gruesas en microscopía electrónica, y el colesterol también. Son como cuadrados también en la microscopía electrónica de luz polarizada. Ahora, nosotros podemos hacer una artrocentesis diagnóstica, que es lo que estamos viendo ahora, pero también podemos hacer una artrocentesis terapéutica. En los pacientes con artritis séptica, el paciente tiene que ser evaluado diariamente y diariamente hacer la extracción del líquido, ¿no es cierto? Eso es uno. Lo otro es que ya dado el diagnóstico, la extracción del líquido como artrocentesis va a mejorar la sintomatología de nuestro paciente, porque, por ejemplo, por un problema de rodilla, al paciente le duele mucho porque el líquido está a tensión y eso comprime estructuras y produce dolor. Entonces hay que hacer la extracción, de todas maneras. Articulaciones que se hacen con guía ecográfica o con guía radiológica es la cadera, por ejemplo, que es una articulación muy profunda, ¿no? Con bastante componente muscular, y se prefiere hacer la artrocentesis por vía ecográfica. La artrocentesis se puede hacer inclusive en la muñeca, en zonas donde se supone se ve que hay aumento de líquido sinovial. Entonces son cristales de fosfato cálcico también. El CPPD se encuentra en aquellas enfermedades que se llaman pseudogotas, ahora por microcristales por CPPD. Y fosfato de calcio se ve también en algunos componentes artrósicos de hombro, por ejemplo, clásicamente, que a veces se cantan en la zona del manguito rotador y eso produce dolor. Hay que recordar este grafiquito que les he dado, que lo veo aquí. Aquí que es importante, hay que tratar de siempre diferenciar. Lamentablemente ustedes no están haciendo una práctica presencial para poder hacer con ustedes artrocentesis, ¿no? El paciente en la práctica puede tener hasta 100 mililitros de líquido sinovial en el momento de la extracción, y como ustedes comprenderán, si son 100 mililitros, pues hay un dolor marcado con compresión de estructuras, y eso de por sí, el solo hecho de poder descargar ese tipo de compresión ya demanda en el paciente una buena respuesta, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la artrocentesis.
Ahora, si tenemos aquí, uy, ya, Eric, coméntame. Doctora, disculpe, tenía una duda. En el caso de realizarse una artrocentesis porque hay un compromiso marcado de la articulación con una fuerte inflamación y se retira el líquido articular, como usted comenta, puede sacarte hasta 1000 mililitros. ¿Cuál es el parámetro para, o sea, entiendo que no se tendría que quitar el total para no dejar sin indicación? Ah, ah, Entonces, ¿cuál es el mínimo que podría quedar o cuál es el parámetro para medir? No sé cómo se... entendí. Ya, en la práctica, ¿qué hacemos? Nosotros sacamos todo el líquido que podamos sacar. ¿Cuál es nuestro indicativo? Cuando ya terminas de sacar el líquido, tú ves claramente cómo ya la articulación comienza a tornar la forma, ¿no?, de la articulación normal, porque ya no está tan inflamada, digámoslo así, y lleno de líquido. Y en la última parte de la extracción ya sientes que hay un líquido ya sanguinolento, o sea que ya estás terminando de sacar todo y ya el líquido que sale de la aguja ya se marca con un poco de sangre. Ahí es el límite, entonces ya hasta aquí. No hay temor porque el líquido sinovial se produce constantemente, entonces al momento de hacer artrocentesis se saca todo lo que hay. Ya mañana se va a formar más líquido porque esta formación de la sinovia es cada 12 horas, o sea, no hay temor. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos inflamatorios, usualmente lo que hacemos nosotros, sacamos el líquido, por ejemplo, si es una artritis reumatoide de larga data o una artrosis, sacamos todo el líquido y colocamos triamcinolona, porque ahí se hace artrocentesis más infiltración. Se hacen las dos cosas. Entonces, colocando la infiltración, el paciente se va a la casa, reposa 2 días, porque es el reposo de la articulación, y mejora mucho, ya no vuelve a derramar el líquido, está muy bien. Y puede ser que de acá a 3 meses, 1 año o 10 años, de acuerdo a su tratamiento para artritis reumatoide o artrosis, otra vez se vuelva a llenar la rodilla, ¿no? Entonces, el límite, por lo menos en la práctica, para nosotros, es, por ejemplo, el hecho de la extracción, el marcaje con un poco de sangre de la aguja, ya te dice hasta aquí llegamos, porque ya no sale más. Es más, chicos, nosotros hacemos ordeñamiento, se llama, ordeñamiento, que cuando yo estoy sacando el líquido y ahí está la aguja, yo o alguien, porque bueno, al inicio cuando estamos en la parte académica, pues ahora cada uno hace con sus propios guantes, ¿no? Pero alguien o yo comienzo a apretar la zona de las bursas, porque recuerda que todo esto es una articulación normal, pero cuando se inflama, esta bolsa crece tanto que crece por acá, hace crestas por aquí, hace bursas. Entonces, yo tengo que apretar, aprieto las bursas que están aquí y las que están abajo para ver ordeño. Todo el líquido que yo pueda sacar, todo. Porque ese líquido es inflamatorio, es un líquido dañino para la articulación, porque ese líquido tiene gran cantidad de proteínas que han derivado y han colado desde el torrente sanguíneo, y eso daña el cartílago, daña la zona de los ligamentos, etcétera. Entonces eso no nos ayuda, entonces hay que sacar todo, por eso ordeño. Cuando yo empecé y cuando todos empiezan, lo que hacen, un compañero tuyo que te está ayudando en hacer artrocentesis, lo ordeña y no tú. Pero ya cuando tienes experiencia, con una mano haces la artrocentesis, con la otra mano ordeñas. Entonces, pero cuando no hay experiencia, pues alguien te tiene que ayudar a ordeñar, ¿no? En caso, inclusive, imagínate que en la artritis séptica se hace artrocentesis todos los días. O sea, no es dañino hacerlo. Lo único que sí no se puede hacer todos los días es infiltrar. Si yo saco líquido, puedo colocar corticoides cada 3 o 4 meses máximo, no puedo hacerlo tan seguido. ¿Por qué? Porque el corticoide tiene elementos, cristales también, que pueden dañar la cápsula articular o las membranosas, ¿no? La contraindicación, principalmente, por ejemplo, lesiones psoriáticas extensas con descamación y con eritema en la zona donde tú vas a infiltrar, no lo infiltras, porque la piel ya está dañada. No hay infección, pero está dañada y hay una alta probabilidad de que algo que esté en la piel tú la traslades a la parte interna y eso es mucho riesgo. Los pacientes que toman anticoagulación o que sufren problemas de la coagulación porque vas a hacer un hematoma, vas a hacer una hemartrosis, entonces eso es contraindicación. Aparte no hay otra contraindicación, lo único que el paciente te diga que no quiere, porque muchos pacientes te dicen, no quiero doctora, tengo miedo a la aguja. Te aseguro que un paciente con 100 mililitros de derrame articular no te va a decir eso. Te va a decir, no más porque le duele intensamente.
Eso puede decir a alguien que tenga menos, que tenga 10, 5, entonces te dice, no, no quiero, entonces le pones hielo, si es que sabes el diagnóstico, pero si es un caso sin diagnóstico, tienes que entrar de todas maneras y hablar al paciente. Si el paciente no se quiere hacer ortocentesis diagnóstica, entonces un consentimiento de un documento de exoneración de responsabilidad porque no sabemos qué tiene. A lo mucho le puedes poner un antiinflamatorio, punto. Pero si es un paciente que ya sabes qué es lo que tiene, pues la única contraindicación es no solamente celulitis, sino lesiones de piel. O sea, todo lo que no tenga la piel indemne, es mejor no entrar por ese lado. Puedes buscar por otro lado. Inclusive, esta es la zona media, ¿no es cierto?, de la rodilla. Puedes entrar por acá, de frente, puedes entrar hacia arriba, así, en diagonal, así. Puedes ingresar así, puedes ingresar por acá, puedes ingresar por arriba. Tienes varias maneras de ingresar y puedes ingresar por cualquier zona donde no haya lesión de la piel, ¿no? En otros países, todas las artocentesis ahora se hacen guiados por ecografía, porque la ecografía te va a guiar exactamente dónde está la zona de la articulación. Pero en articulaciones grandes no se necesita. Rodilla, por ejemplo, la rodilla es la clásica articulación que no se necesita, no se necesita guía ecográfica. Lo puedes hacer por guía ecográfica, es lo ideal, pero en realidad es una articulación que la palpas, las guías de los puntos donde tú puedes entrar, lo dar la rótula, que está aquí por encima, y de acuerdo a eso, divides la rótula en 4, en una cruz, y así tú puedes poner, si vas al medio, vas en diagonal o no, vas hacia adentro o hacia afuera, teniendo en cuenta la rótula. Pero idealmente es ecografía, por ejemplo, en la cadera, en la muñeca, en el tobillo, ¿no? Todo se puede hacer por ecografía y a la vez todo se puede hacer sin ecografía, pero los papeles ahora dicen de que debería hacerse guiado por ecografía, ¿no? Esos es, digamos, los protocolos. Y ahora yo hablo sobre la práctica en el hospital, no usamos ecografía a menos que sea infiltración de articulaciones pequeñas. ¿Alguna pregunta más? Gracias, sí. Muy bien. Entonces, quedamos así, chicos. Cualquier pregunta, mi WhatsApp, la delegada tiene mi número. Si quieren alguna duda sobre el tema, estaremos conversando. Nos vamos a ver en la siguiente clase magistral, que es la semana que viene, con enfermedades de la infancia. Eric, pregúntame, cuéntame. Eric levantó la mano. ¿Ahora me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctora, le estaba consultando en el caso de personas que tengan tratamiento con anticoagulante y tengan un compromiso bastante inflamado la articulación y necesitan una artrocentesis de urgencia, se realiza, ¿no? Porque en este caso no podríamos Sí, decir de pero que Eric, lo que tenemos que hacer es suspender la colchicina, perdón, la warfarina, por lo menos unos 3 a 4 días antes para hacerlo. Si es que no se puede hacer, lo que tienes que poner es hielo en la zona articular y quitarle la colchicina. Inclusive en artritis sépticas, ¿no? Se pone hielo y se da el antibiótico y se va quitando la colchicina. Al tercer día, o puedes hacerlo, idealmente son de 3 días para arriba, pero en casos de urgencia puedes suspender 2 días y le puedes hacer. Pero recuerda que la warfarina tiene un tiempo de vida media de 12 horas. O sea, tranquilamente, si es una urgencia, le suspendes ese día, le pones hielo, le das antibióticos profilácticos, o sea, pensando que puede ser una séptica, y das el tiempo necesario para que se nos vaya la warfarina del cuerpo, que es más o menos 12 horas es su vida media, un día, 24 horas con más seguridad. Idealmente son 3 días, pero si hay una urgencia podemos esperar 24 horas. Porque hay un alto riesgo de sangrado y más bien el paciente podría inclusive hasta perder la articulación si hay un hematoma. Entonces es mejor tener mucho cuidado. Con el hielo es algo muy importante porque el hielo va a bajar la inflamación. Y si tú piensas en una séptica, que es lo más, digamos, difícil, puedes darle tratamiento empírico, antibiótico, parenteral, mientras vas poniendo hielo y mientras esperas el tiempo necesario para que puedas hacerle la artrocentesis sin warfarina en su cuerpo.
Porque recuerdo que la warfarina es la única que se puede suspender. Hay otros anticoagulantes ya más actuales que no necesitan. Más actual, no tengo ahorita los nombres, otros anticoagulantes más, digamos, nuevos, se suspende la toma del día nada más que se hace, no hay ningún problema. Pero la warfarina es un tema especial, hay que esperar. Inclusive con la heparina de bajo peso le puede suspender el día que le toca la heparina ese mismo día y ese mismo día es la artocentesis, no hay problema. Pero con warfarina no. Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo, se cuidan. Ya nos vemos la otra semana. También me toca dictar con ustedes. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Cuídese. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, por favor, no se olvide de apagar la grabación. Creo que ya se fue. Rayos. Chicos, ¿pueden salir de la clase, por favor?